Bienvenidos al canal. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Para h igual a 12 metros, en la figura encontrar el caudal en cada tubería. Tenemos aquí la viscosidad de 0.8 poises y densidad relativa de 0.9. Entonces, esto es nuestro sistema. Tenemos longitudes, diámetros de los tubos y las rugosidades absolutas para cada uno de los tubos. Entonces tenemos aquí un arreglo en sistema en paralelo, luego un tramo sencillo. Entonces vamos a aplicar la ecuación de la energía entre A y B. En esta parte pues anotamos todos los datos que conocemos. La H es la diferencia de elevaciones entre el depósito A y B, la viscosidad y la densidad relativa. Tenemos los datos tanto del tramo 1, del tramo 2 y del tramo 3. Y aquí, bueno, tenemos la viscosidad cinemática. Bueno, en primer lugar, pues vamos a aplicar la ecuación de la energía de A a B. Y entonces nos queda de esta manera. Tanto la carga de presiones y la carga de velocidades en A como en B valen 0. Entonces nos queda que H es igual a las pérdidas. ¿Sí? A las pérdidas que tenemos aquí. ¿Y qué pérdidas tenemos? Pues la pérdida del sistema que tenemos aquí, del sistema en paralelo, más la pérdida de este tramo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la pérdida del sistema en paralelo? Pues vamos a utilizar esta ecuación, ¿sí? Que es delta H igual al gasto elevado a la n entre la sumatoria de todo esto elevado a la n. Entonces, en este caso tenemos los datos de epsilon. Vamos a utilizar la ecuación de Darcy para calcular las pérdidas por fricción, es decir, esta ecuación y esta, que nos permite calcular A, ¿sí?, de cada uno de los tramos. Entonces, este término lo sustituimos aquí y nos queda que H es igual a este término, que es las pérdidas por fricción del sistema en paralelo, más las pérdidas por fricción del tercer tramo o tubo 3, que le estoy llamando, aquí lo estoy indicando en color rojo. ¿Sí? Entonces, a mí me interesa conocer el gasto, entonces factorizo aquí el gasto, despejo y me queda esta ecuación. Esta es la ecuación con la que voy a estar trabajando para resolver el ejercicio. Entonces tengo aquí también la ecuación que voy a utilizar para calcular el factor de fricción de cada uno de los tramos. Bueno, pues vamos a iniciar los cálculos. Inicio aquí con este procedimiento. Lo que voy a hacer es, yo sé que las pérdidas de A a B son igual a 12 metros. Entonces voy a suponer unas ciertas pérdidas del tramo 3. Por ejemplo, la mitad. En este caso voy a proponer que sean 6 metros. Con ese obtengo el gasto que está pasando por el tramo 3 o el tubo 3 es igual al gasto que pasa por el sistema en paralelo. ¿Sí? El gasto total, es decir, el gasto 1 más el gasto 2. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí propongo que las pérdidas del tramo 3 es igual a 6, por ejemplo. Y entonces aquí voy a calcular las diferentes variables que intervienen en cada uno de los tubos, el tubo 1, el tubo 2, el tubo 3. La rugosidad relativa, pues eso permanece constante, es epsilon entre el diámetro. Entonces aquí tengo epsilon entre el diámetro y los dejo fijos, son valores que no van a estar cambiando. Y para iniciar el cálculo voy a empezar proponiendo un valor de f. En este caso, para facilitar el cálculo voy a utilizar un valor de f de 0.02 para los 3 tubos. Entonces ya tengo el valor de f. Entonces, teniendo el valor de f, vengo y utilizo esta ecuación. A es igual a 8 veces f por L entre pi cuadrada, el diámetro a la quinta por la gravedad. Entonces aquí calculo el valor de A para cada uno de los tubos, para el tubo 1, para el tubo 2, para el tubo 3. Entonces aquí tenemos 8 veces el factor de fricción por la longitud entre pi cuadrada por el diámetro a la quinta por la gravedad. Entonces tenemos para cada uno de los tubos, 1 para el tubo 2 y para el tubo 3. Una vez que he calculado A, recordemos que el gasto es igual a la pérdida entre A elevado a este exponente. En este caso estamos utilizando Darcy, el
el exponente es igual a 2. Entonces ya puedo conocer el gasto del tramo 3 y aquí lo calculamos. El gasto del tramo 3 es precisamente la pérdida que yo estoy proponiendo entre el valor de A. Entonces ya tengo la pérdida del tramo 3. En automático, si sé, tengo el gasto del tramo 3, porque estoy proponiendo la pérdida. Entonces, si yo ya calculo el gasto del tramo 3, puedo entonces calcular eh, la, el gasto del tramo 1 y del tramo 2, porque, porque con este gasto eh, puedo determinar el gasto que está circulando por el tubo 1 y por el tubo 2. Entonces aquí hacemos el cálculo, ¿sí? Tenemos que es igual a la pérdida dividido entre A, en este caso estoy aquí mostrando la del tramo 2, por eso aparece este valor de A, ¿sí? Elevado a la punto 5. Es decir, estoy utilizando esta, esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Ahí está. Este valor, ¿cómo estoy calculando delta H? Delta H lo estoy calculando con esta ecuación precisamente. Si yo ya conozco el gasto que pasa por 3, ¿sí? El gasto que pasa por 3 es el mismo gasto que está pasando por este sistema, ¿sí? Entonces, de aquí, al conocer yo el gasto, puedo despejar o conocer el valor de delta H. Obviamente el delta H asociado a ese gasto, ¿sí? A este gasto. Entonces, teniendo delta H, ahora sí determino el gasto del tubo 1, que es delta H entre A y elevado al exponente, ¿sí? Estoy utilizando esta ecuación precisamente. Y hago lo mismo para calcular el gasto del tubo 2. Si ustedes suman este gasto y este gasto, debe ser igual a este. Pero ¿qué está sucediendo? Yo tengo acá un valor de H de 12 metros. Propuse que las pérdidas en el tramo 3 eran 6 y me resulta que con este gasto delta H es igual a 1.4 prácticamente. Entonces la suma de estos dos valores me está dando un H de prácticamente 7.4 y yo tengo 12. Entonces tengo que modificar este valor de H. Y así me podría ir hasta que encuentre qué valor cumple esas condiciones. Pero ¿qué está sucediendo también? Que estoy obteniendo eso en función de este valor de F propuesto. Entonces lo que voy a hacer enseguida, voy a volver a repetir el procedimiento, pero ahora ya no voy a proponer Fs, sino los voy a calcular. Entonces, esta siguiente fila pues queda igual, como lo pueden observar. Reynolds ahora ya calculo Reynolds, acá no había calculado porque no conocía los gastos, o sea, porque no conocía ningún gasto. Entonces, calculo Reynolds conociendo este gasto, aquí lo tenemos, aquí tengo el otro Reynolds y para el tubo 3. Entonces, con Reynolds y con esta ecuación, como conozco la rugosidad relativa y el número de Reynolds, entonces ahora calculo el valor de F para cada uno de los tramos. Entonces aquí los tengo. Y vuelvo a calcular A. Acuérdense que A es igual a 8 veces F, L, dividido entre pi al cuadrado de a la quinta por G. Entonces vuelvo a calcular A para cada tramo. Y los tenemos. Pueden observar que están cambiando porque obviamente cambió F. Acá tenía 0.02 y ahora me da 0.12. Sí, pero estos cálculos ya están asociados a estos gastos. ¿Sí? Y ahora enseguida pues calculo el valor de A para el tramo 1, para el tramo 2 y para el tramo 3. Una vez calculado el valor de A, regreso otra vez al mismo procedimiento que hice acá. Entonces calculo el valor de las pérdidas. ¿Sí? Aquí está. ¿Cuánto va a valer las pérdidas? Pues la energía
Ahora no estoy, acá había propuesto 6, ahora ya no lo voy a proponer, sino voy a partir de lo siguiente, pues es la energía que tengo, la energía total, ¿sí? Menos, aquí a ver, vamos a revisarnos. Aquí está, aquí está. Menos las pérdidas del sistema en paralelo. Entonces esa es mi nueva energía o pérdida por fricción, mejor dicho, del tubo 3. Entonces ya tengo de nuevo la energía, perdón, las pérdidas por fricción del tubo 3. Conocido estas pérdidas, determino este gasto. ¿Sí? Es las pérdidas entre A y elevado al exponente. Entonces tengo el nuevo gasto y con este nuevo gasto, ¿sí? Ahora venimos y calculamos precisamente estas pérdidas. Estas pérdidas, ¿cómo los estoy calculando? Otra vez estoy utilizando esta ecuación que es para el sistema en paralelo, porque son las pérdidas. Acuérdense que las pérdidas en un sistema en paralelo tienen la misma magnitud. Aquí lo estamos observando, 1.99. Entonces ya tengo las pérdidas del sistema en paralelo y teniendo esos valores de esas pérdidas, obtengo los gastos que están pasando tanto en el tubo 1 como en el tubo 2. ¿Sí? Entonces ya han observado que aquí pues cambiaron. Acá tenía .021 y ahora tengo .010. Cambió el gasto. Y estos gastos ahora sí vienen de un F ya calculado, que son estos. Entonces, ¿qué tengo que revisar? Pues ahora tengo que revisar que precisamente estas dos pérdidas, la suma de la pérdida del tramo 3 más la del sistema en paralelo, sean igual a 12. Entonces aquí los tengo, ¿sí? La suma de esos dos. Entonces ahora tenemos un poco más, son 12.59. La diferencia pues es 0.59, aquí los tengo indicados. Bueno, vuelvo a repetir el procedimiento. Estos valores de la rugosidad relativa pues no cambian. Los números de Reynolds pues ahora los vuelvo a calcular con estos nuevos gastos. Aquí los podemos observar. Sí. Nuevos números de Reynolds, tanto para el tubo 1, tubo 2, tubo 3. Vuelvo a calcular Fs. ¿Sí? Vuelvo a calcular A. Aquí tengo los A's. Y ahora este valor de la pérdida del tubo 3 pues es la energía disponible, que son 12, menos la del sistema en paralelo. En este caso pues tomé puedo tomar también tienen el mismo valor. Acuérdense que las pérdidas en un sistema en paralelo, tanto la del tubo 1 como la del tubo 2, tienen la misma magnitud. Entonces ya tengo aquí la pérdida del tubo 3, conocido la pérdida del tubo 3. Entonces determinamos el gasto que está pasando por el tubo 3. Una vez conocido el gasto que pasa por el tubo 3, determino qué gasto pasa por cada uno de los... bueno, primero calculo este valor de delta H, lo vemos en la ecuación, que es igual a la pérdida por fricción de cada uno de los tubos. O sea, estoy utilizando esta ecuación. ¿Sí? Por eso aparecen aquí este valor, pueden observar este valor del gasto, ¿sí? Que es el gasto total. Y bueno, pues ya una vez calculado las pérdidas, tanto del tubo 1 que del tubo 2, que en el sistema en paralelo son iguales, entonces ahora calculo el gasto que pasa por el tubo 1 y por el tubo 2, de nuevo utilizando pues la pérdida entre A elevado al exponente, que en este caso es 0.5. 1 entre 2 es 0.5, por eso tenemos ese exponente. Bueno, de nuevo verificamos la suma de y este valor deben de ser 12 y pues tenemos 11.09. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento,
Aquí en realidad lo único que hacemos es tomar estos valores hasta aquí, hacer hasta aquí así, copiar y pegar, y como ya están vinculados en Excel, en automático se van resolviendo. ¿Sí? Bueno, y llegamos finalmente con este procedimiento a la solución donde ya prácticamente no está cambiando. Aquí tenemos 12.02 y aquí prácticamente es 12. Entonces los gastos que están circulando, el tubo 1 es 0.0010 metros cúbicos por segundo, el tubo 2 0.0084, el total del sistema es 0.0094, es decir, o el gasto del tubo 3. Si esto lo expresamos en litros por segundo, pues aquí prácticamente sería 1 litro y aquí serían 8.5 litros, en total 9.5 litros por segundo. Y bueno, aquí tenemos resuelto este ejercicio. Otro procedimiento, voy a aprovechar que ya están aquí los cálculos. Yo aquí quiero que este valor sea igual a... Lo puedo hacer ya desde aquí, pero bueno, sí lo voy a hacer. Entonces aquí tengo este valor, que es el que tengo calculado, y debo de llegar a 12, entonces la diferencia pues debe ser 0. Nos venimos entonces a esta parte donde dice en Excel la herramienta de análisis de hipótesis, buscar objetivo, decir que esta celda donde tengo una diferencia de 0.59, que sea 0 esa diferencia, modificándome este valor que estoy proponiendo. Entonces le decimos aceptar y hacer cálculo y prácticamente aquí tenemos el resultado. Entonces ustedes observan, aquí están los resultados. Prácticamente 1 litro, 8.4 litros y 9.5 litros la suma de estos. Entonces ese es el otro procedimiento. Obviamente pues es mucho más rápido, pero les sugiero pues que hagamos todo este procedimiento para ir entendiendo cómo se van haciendo los cálculos. Ya una vez que hemos entendido cómo se hacen, pues lo podemos apoyarnos con esta herramienta que es análisis de hipótesis. Bueno, pues hemos concluido este ejercicio. Hasta la próxima.